Bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy con Álvaro de María, quien es autor de La Filosofía de Bitcoin, y estaremos conversando temas filosóficos, Bitcoin, el Estado, El Salvador y mucho más. Antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, Leden.io, Bitrefill y HODL. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora un mensaje de HODL. HODL es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma, y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly. HODL. Y bueno, claro, un mensaje de Bitrefill, que es la manera más sencilla de vivir con Bitcoin. Recuerda que tienes múltiples opciones, más de 300 distintas tarjetas de regalo alrededor del mundo que vas a poder comprar directamente en la plataforma de Bitrefill utilizando tu Bitcoin. Así que recuerda que con Bitrefill tienes la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. El día de hoy vamos a estar con Álvaro de María, que es autor de un bastante esperado libro para la comunidad Bitcoin de habla hispana. Y bueno, nada, Álvaro, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a Hablemos de Bitcoin. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí en la tarde caraqueña, noche española, quisiera, para las personas que de repente no escucharon ese pod magnífico con Luna y están sabiendo por primera vez de ti, que nos cuentes un poco de tu background, cuáles son esas disciplinas de conocimiento que manejas por allí que te han llevado a escribir un libro de filosofía sobre Bitcoin. Sí, bueno, yo estudié Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. También después hice un máster en Auditoría y Contabilidad Superior. Entonces tengo una visión un poco multidisciplinar de varias áreas. Y bueno, a mí siempre me gusta decir que aunque yo he estudiado mucho académicamente, yo no he aprendido realmente mucho en la academia, ¿no? Sino que donde más he aprendido es en YouTube. Y yo creo que gente que nos está escuchando ahora, pues le puede pasar lo mismo, ¿no? Que al final en la universidad yo creo que es un conocimiento que está muy sobrevalorado y que realmente valen muy pocos profesores dentro de la universidad. Y que al final donde más aprendes es seleccionando un contenido que vas discriminando y vas considerando como válido y vas poco a poco procesando y acabas con un volumen de conocimiento inmenso. Y un poco, pues de ahí, de seguir estudiando sobre todo aspectos económicos y monetarios, pues como que me sale muy bien la ecuación para hacer un análisis filosófico de lo que es Bitcoin, ¿no? Ok, perfecto. Quisiera también que nos comentes un poco sobre tus autores preferidos, porque como en ese mar conceptual de disciplinas que parecen hasta cierto punto inconexas, debe haber algunos filósofos, o no sé si necesariamente filósofos, economistas, puede ser también que sean tus preferidos y que estén ahí como a la base de ese pensamiento que has ido creando. Sí, mira, además justo es una pregunta que no me han hecho y que yo creo que es bastante interesante analizar.
Yo creo que es un libro propiamente, o mi pensamiento se basa propiamente en pensadores españoles. Entonces, es curioso porque nos da la sensación como de que el pensamiento español siempre está muy a la cola del pensamiento en inglés, y a mí para nada, vamos, todo lo contrario. Siempre me he encontrado que tenemos un nivel de pensadores y de personas brillantes. Lo que pasa que como académicamente se prefiere publicar en inglés, o esta gente es muy difícil traducir las obras que escriben, pues están como infravalorados. Entonces, a mí me ha gustado poner de manifiesto que esta gente pues, que tiene un nivel de pensamiento lo suficientemente alto como para analizar con sus propios argumentos una cosa tan importante como Bitcoin, ¿no? Que a mi juicio pues, es uno de los mayores cambios de la historia de la humanidad. Entonces, dentro de estos pensadores, pues yo situaría principalmente tres corrientes de pensamiento, que son la escuela austriaca, el tradicionalismo jurídico-político español y el materialismo filosófico, ¿no? Estas son las tres corrientes que más me han influido, y bueno, pues en español pues tienen como máximo exponente pues Gustavo Bueno dentro del materialismo filosófico, eh, dentro del tradicionalismo jurídico-político Álvaro Dors, y dentro de la escuela austriaca por una me ha influenciado especialmente Huerta de Soto, ¿no? Bueno, es una combinación un poco explosiva, pero yo creo que sintetiza muy bien, y que en un futuro pues seré capaz de armonizarlas correctamente para que salga algún tipo de filosofía en español propio, y que les dé la suficiente relevancia a este tipo de pensadores. Ok, ok. Creo que o sea, ya tenemos allí algunas referencias que podemos revisar del propio pensamiento filosófico, económico y político de, bueno, autores que escriben en español, que son españoles, y que eso que mencionaba sobre que suele ponerse en menos o como si no se escribiera mucho pensamiento filosófico o en general que no hubiese mucha producción de conocimiento en español, es como falaz. O sea, uno ve mucha gente que está trabajando en la academia, inclusive en las condiciones de la academia venezolana, que están generando conocimiento que tiene la misma validez, inclusive una perspectiva mucho más rica en cuanto a lo de la experiencia, que sí, puede ser que pase por debajo de la mesa por allí. Bueno, importante este tipo de esfuerzos en donde el conocimiento de origen hispano toma relevancia. Quisiera preguntarte un poco sobre las disciplinas en las que pudiésemos ubicar a Bitcoin, porque el pensamiento filosófico es un pensamiento en segundo nivel, ¿no? Generalmente vamos a analizar un fenómeno o un, no sé, hecho o un concepto, una teoría. Vamos sobre eso y luego se crea el discurso filosófico, que por eso vendría a ser como de segundo grado. Pero ¿cuáles serían las disciplinas base de Bitcoin para uno poder acercarse y entonces construir esta filosofía Bitcoin que, bueno, el título de tu libro? Sí, a mí es que hay determinados objetos de estudio que a mí me parecen fascinantes, que son aquellos que los puedes abordar desde tantos puntos de vista distintos que son casi inagotables, ¿no? Y desde luego Bitcoin es uno de esos. Es que puedes entrar por tantos campos distintos que no vale con un conocimiento mínimo indispensable para poder abordarlo. Es que son muchísimos. Es que lo puedes abordar desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del derecho, porque redefine el derecho de propiedad, desde el punto de vista de la política, porque claro, al redefinir el derecho de propiedad también y hacer algo inconfiscable, estás cambiando los incentivos políticos. Entonces, se puede analizar desde la informática, desde los avances que presenta en teoría de juegos, en un montón de cosas que desde luego a mí me deja, vamos, yo ni siquiera he llegado a asomarme un poquito a lo que es, y me atrevo a escribir un libro sobre ello, pero si me preguntas sobre algunas cuestiones técnicas, pues yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, ni para joder la idea. Y eso yo creo que es lo más fascinante, ¿no? Que es que por mucho que sepas de un tema, Bitcoin te da una humildad inmensa, te pone en tu sitio automáticamente, porque es que da igual que seas catedrático en economía o en teoría monetaria, que es que tienes que empezar de cero. O sea, es que es una cosa brutal. Y a mí me encanta, vamos, yo sigo estudiando, terminé el libro hace 6 meses, pero bueno, es que en estos 6 meses he aprendido un montón más. Eh,
y seguiré aprendiendo muchísimo más en los próximos años porque desde luego me parece algo inagotable. El otro día preguntaron en Twitter cuánto tiempo le habíamos dedicado aproximadamente a Bitcoin y pues yo fácilmente 3.000 horas y es que vamos, o sea, de verdad que ni a una décima parte creo que me he acercado. Ok, y dentro del, o sea, de estas múltiples disciplinas y múltiples formas en las que se pudiese abordar Bitcoin, ¿a partir de cuáles se construye esta filosofía que tú planteas en el libro? Porque debe haber alguna ruta de mapas a seguir para poder analizar Bitcoin de manera filosófica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese camino? ¿Cuáles son los conceptos que alguien que vaya a leer el libro o quiera acercarse a tu pensamiento filosófico sobre Bitcoin debe tener en consideración? Sí, yo creo que hay que pensar en varias cuestiones, ¿no? La primera es qué es el dinero, porque damos por hecho normalmente que sabemos lo que es el dinero, nos movemos una precomprensión del dinero, pero realmente definirlo es algo bastante complicado y yo creo que muy poca gente se ha parado a pensar en lo que es, en las cualidades que tiene, en tratar de distinguirlo, por ejemplo, de la moneda, ¿no? ¿Qué es el dinero y qué es la moneda? Nos preguntaban en Twitter, nos preguntaba además que qué pensaba sobre la filosofía de la moneda de Luis Carlos Martín Jiménez, que bueno, lo podemos desarrollar después al final de las preguntas, pero es uno de los pensadores dentro del materialismo filosófico y hay un capítulo dedicado específicamente a entrar en diálogo con esta teoría, ¿no? Con este artículo que escribe Luis Carlos y que a mí me parece brillante y que yo creo que es precisamente pues, uno de esos filósofos que hay que poner encima de la mesa porque es importantísimo, ¿no? Y yo creo que está haciendo unas aportaciones muy interesantes tanto en teoría del derecho como en aspectos de la técnica, en aspectos de la economía, en esta teoría monetaria en concreto. Y sobre todo, pues eso, analizar qué es el dinero, qué es la moneda, eh, qué es el derecho de propiedad privada, cómo realmente no tenemos una propiedad objetiva hasta que aparece Bitcoin. Siempre es una propiedad que puede ser objeto de confiscación por terceros bueno, de confiscación o de tributación o de un montón de cosas, ¿no? Pero realmente no tenemos propiedad como tal, individual, propia, personal, hasta que aparece Bitcoin, ¿no? Y un montón de cosas más. Es que, claro, ¿qué conceptos básicos hay que tener? Pues bueno, yo también me he centrado mucho en estudiar teoría del Estado y en ese sentido, pues para abordar el libro, pues sería conveniente tener una preconcepción de qué es el Estado, ¿no? El Estado es una forma política muy concreta, que podemos entrar un poco más adelante en detallarlo, y eso es un poco lo que trato de analizar también. Entonces, pues yo diría principalmente saber un poquito de historia del derecho, saber un poquito de distinciones de derecho y de filosofía política básicas. Tampoco pretende ser un libro erudito que dé lecciones o que presente conceptos nuevos a este respecto, sino simplemente entrelazarlos de una forma que se haga un análisis correcto del impacto que creo que puede tener Bitcoin en nuestras sociedades. Ok, sabes que mencionabas allí el Estado y me interesaría de una vez abordar ese concepto porque puede ser que pase como desapercibido. Pareciera que el Estado es connatural a cualquier organización política que tome la sociedad humana. Como sin Estado no hay sociedad prácticamente. Entonces, vamos a abordar de una vez un poco eso, aprovechando que ya nos has contado que es como parte de tu background más fuerte. Entonces, partiríamos por la definición, ¿no? ¿Qué es el Estado? Y lo siguiente sería ver en qué forma Bitcoin está alineado o no con ese concepto. Vale, bueno, es que esto yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque normalmente nosotros siempre, o sea, el Estado para nosotros nos movemos dentro de lo que es el Estado, dentro, o sea, es muy difícil hacer zoom out de la idea de Estado y ponerse como en perspectiva histórica y verlo simplemente como una idea histórica, porque nosotros lo hemos asimilado como que es cualquier forma de organización política. Y esto no es así. Por ejemplo, esto pasa con la nación política también. La nación política es un concepto que se crea en la Revolución Francesa. Sin embargo, pues nosotros hablamos de nación como si la nación hubiese existido siempre. Pero no, o sea, al igual que Bitcoin no ha existido siempre, la nación política no ha existido siempre, el Estado no ha existido siempre, el derecho de propiedad objetivo de Bitcoin no ha existido antes de que existiese Bitcoin. Y esto es lo que trato de analizar, ¿no? Bueno, que no es que lo analice yo, vamos, esto lo analiza, por lo menos del primero que tengo yo constancia, es Carl Smith, ¿no? Que analiza cómo el Estado es un concepto concreto vinculado a una época histórica muy concreta, que es el origen y el desarrollo del siglo XVI,
y cómo esta forma política se acaba universalizando, se acaba dando por hecho que es la forma habitual en la que nos relacionamos políticamente. Esto es, de verdad que es difícil darse cuenta de lo que se quiere decir. Normalmente cuando nos organizamos en una sociedad o nos organizamos en una comunidad política, pues básicamente el tipo de organizaciones que constituimos pues, es un grupo, una comunidad que quiere defender unas creencias y en base a esas creencias pues constituye una serie de defensa, ya sea individual, con armas o con lo que sea, que crea cada ciudadano o con un ejército concreto, lo que sea, para defender ese tipo de creencias. Principalmente, lo que se ha venido a llamar el ethos. Y esto, normalmente, estas creencias no las genera el poder político. El poder político normalmente simplemente aparece para defender esas creencias de ese grupo. Pero estas creencias o estas ideas, este ethos, esta religión, todo este tipo de cuestiones, suelen venir de la autoridad, suelen venir de otro tipo de personas que no están vinculadas directamente al poder político, sino que son en alguna medida ajenas a él y que son las que dan veracidad o que las que generan este tipo de creencias, ¿no? Esto se puede ver bien, pues, por ejemplo, en Roma. Se ve muy bien como el derecho, por ejemplo, no era una obra de los políticos, no tenía nada que ver con el carácter de los políticos, sino que era una cosa que hacían jurisprudentes, que iba por otro lado completamente distinto. Se puede ver bien en otros muchos aspectos, ¿no? Se puede ver bien en el Imperio Español, precisamente, ¿no? Cómo la monarquía hispánica era un poder fuerte, pero estaba sometido a la autoridad de la Iglesia. Entonces era la Iglesia la que generaba ese ethos que la monarquía hispánica protegía y difundía por todo el mundo, ¿no? La monarquía hispánica no generaba el catolicismo, sino que simplemente lo defendía y lo divulgaba o lo extendía por todo el mundo, ¿no? Pero era una cosa que generaba la Iglesia. Entonces, esta distinción, para explicarlo, la mejor es, a mi juicio, analizarlo a través de la idea de la potestad y de la autoridad, ¿no? Históricamente, la potestad y la autoridad han estado separadas. Y precisamente lo propio del Estado vendría a ser su fusión, o sea, la fusión de la potestad con la autoridad. Esto es, lo fusiona Bodino en la idea de la soberanía y precisamente esto es lo que daría paso a estas monarquías, como la católica, por ejemplo, la de la monarquía hispánica, que no es una monarquía absoluta, sino que es una monarquía donde está, la potestad y la autoridad están claramente separadas. Cuando se fusiona este concepto, pues daría paso a las monarquías absolutas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta monarquía hispánica que no es absoluta y sin embargo ya tenemos una monarquía francesa, como por ejemplo después la de los Borbones, que ya sí partiría de este principio de soberanía donde el poder político también es el que genera el ethos, también es el que genera el orden social o las creencias de ese orden social, ¿no? Y es donde ahí el poder político se convierte en autoridad también. Y entonces esta forma de proceder del poder político acaba generando un aparato de poder, porque históricamente no hemos tenido un aparato como el que tenemos ahora de los estados, organizado, sistemático, donde todo está racionalizado, donde todo es homogéneo, donde lo que dice el poder político es lo que se crea realmente en la sociedad. Esto no ha pasado históricamente, no ha existido. Los jueces no han estado vinculados a lo que decía el poder político para hacer justicia en un caso concreto. Eso no pasa hasta el siglo XVI, eso es una cosa muy, muy, muy reciente. Entonces, claro, tratar de analizar esto es complicado, porque nosotros hemos analizado todas las sociedades pasadas con las categorías estatales. Y entonces, por así decir, tenemos muy limitada nuestra capacidad de imaginación política. Nos cuesta mucho salir de la mentalidad del Estado. Y esto es un poco pues el análisis un poco general, ¿no? El Estado sería principalmente ese aparato de poder político que se genera a raíz de la idea de la soberanía y que después se termina emancipando de la propia monarquía, ¿no? Y acaba siendo, pues, después utilizado por la nación política y después acaba desplazando también en gran medida a la nación política y se acaba convirtiendo en el que va absorbiendo todos los órdenes y va absorbiendo toda la realidad social. Todo así un poco de introducción. Podemos entrar en más detalles si hay dudas o si hay cuestiones, pero bueno, es un No, tema muy complicado, la verdad, simplemente de entender qué se quiere decir. A mí me ha llevado muchísimo tiempo, vamos, o sea, yo le he dedicado fácilmente 3 o 4 años de estudio solo a esto. sabes que ahí de repente como para meterle un poquito más sería
¿En qué punto histórico consideras que el Estado se mimetiza o se convierte directamente en un, no sé, como en el concepto al que tiende a pensarse directamente cuando se piensa en política? Sí, ¿A partir exacto. de qué punto? Es- ¿Y en qué momento se relaciona esto con el dinero o la moneda? Que también son conceptos diferentes, pero o para ir conectando Estado, dinero y moneda en esta forma. Vale. Sí, bueno, el tema aquí es que la política como tal pues había sido estudiada como un arte del buen gobierno, pero no se había hecho, como no había existido precisamente Estado como tal, no se había pasado al arte del buen gobierno por un proceso de racionalización. Este proceso de racionalización tiene sus orígenes en el siglo XVIII y especialmente en el XIX en Alemania, ¿no? Entonces, justo yo creo que donde más se puede producir este desarrollo es en Hegel, que es precisamente el que identifica lo político con el Estado, ¿no? Es decir, identifica cualquier forma de organizarse políticamente con el Estado. Por problemas de homofonía también en el alemán y en otras cosas, y a raíz de cierta percepción de que lo que se estaba construyendo en Francia era lo ideal, la forma política ideal, que era precisamente este Estado que se estaba formando muy fuerte en Francia, y Marx, que bebe mucho de toda la filosofía hegeliana, termina por extender este error y por hacerlo universal, ¿no? Porque al final Marx tiene una influencia brutal sobre todo el globo y es capaz de difundir este error en todo tipo de sociedades, ¿no? Que es el confundir la comunidad política con el Estado. Para mí es uno de los mayores errores de Marx, que era un tipo brillante, o sea, o sea, al margen de los errores económicos que se puedan cometer, Marx era un tipo bastante serio y bastante riguroso y que tiene unos conocimientos filosóficos y económicos bastante profundos, al margen de todos los errores que pueda cometer. Pero yo no lo estoy ni justificando ni mucho menos. Vamos, que tiene un puesto merecido dentro de la historia del pensamiento filosófico. Otra cosa ya, pues es todas las... que no estoy diciendo que estén al margen de sus pensamientos políticos y económicos concretos, sino simplemente que todos los desarrollos posteriores de Lenin, Stalin, Mao y demás, pues bueno, pues han sido otra cosa. Y entonces, ver esto, ¿no? Precisamente yo creo que este es el error, ¿no? En la ciencia, en el desarrollo de la ciencia política en Alemania, ya se parte justo cuando aparece aquella disciplina que va a analizar las sociedades políticas, el Estado está en su máximo esplendor y entonces se confunde el Estado con lo político y se analiza no solo las sociedades y las realidades políticas actuales como si fuesen estados, sino también todas las anteriores. Entonces ya se aplica la categoría de Estado a las polis griegas, a Roma, a los imperios y a un montón de cosas. Y esto, claro, trae una cantidad de problemas brutales. Ahí empezamos a hablar de ciudad-estado y de cosas así, ¿no? Si algún erudito se plantase por este podcast y lo escuchase, bueno, yo le invitaría a que buscase algún texto anterior al siglo XIV en el que apareciese la palabra Estado en sentido político. Yo, vamos, me he vuelto loco a buscar este tipo de cosas y la primera vez que aparece citado es en un texto de Saboranola. Pero vamos, que yo animo a cualquiera a que se ponga a investigar. Y pues eso es un poco el problema, ¿no? Que cuando analizamos la realidad política la analizamos desde la perspectiva estatal, la analizamos con las categorías estatales. Entonces, primero, no nos damos cuenta de lo que es el Estado realmente y eso es un problema para los estatistas también, porque el Estado es una creación propia de la modernidad, racionalizadora, que, que aparece para acabar con los conflictos religiosos que hay en Europa, para acabar con las guerras de religión, para acabar en gran medida con las guerras civiles, y lo consigue. Entonces, no reconocer también los méritos del Estado, pues es un problema. ¿Cómo se vincula esto con la moneda y con el dinero? Pues bueno, pues que nos tenemos que remontar primero a distinguir qué es moneda y qué es dinero, que bueno, yo esto para dejar un aperitivo para el libro, pues que la gente vaya con algo para leer, porque si no le voy a destripar todo el libro. Pero bueno, ya no hablo del dinero, hablo simplemente un poco de la moneda. Y es que nosotros, lo primero que diría es que la moneda, eh,
lo que aparece en Lidia es una cosa radicalmente distinta de la moneda, ¿no? Porque cuando estamos hablando de los intercambios metálicos, son intercambios entre partes. La moneda ya no es un intercambio entre partes, porque la moneda precisamente lo que introduce es ese desplazamiento de la confianza entre partes. eh, esa confianza se desplaza al poder político, ¿no? Entonces es el poder político el que valida estas monedas, estas unidades metálicas que permiten comerciar dentro de su territorio, ¿no? Y entonces, ya por así decir, las partes no tienen que confiar entre ellas, sino que simplemente delegan este poder, o sea, delegan esta confianza en el poder político, que es el que se encarga de validar las monedas para el comercio, para facilitar los intercambios. Esto es importante porque, claro, por así decir, vemos cómo apenas ha habido innovación en la teoría monetaria desde esta perspectiva en 2000 años o en 3000 años. Porque, claro, lo primero son los intercambios metálicos entre partes, que tiene que cada uno verificar y validar la calidad de los metales que se intercambian para que no le hagan el timo. Después se desplaza esta confianza al poder político y desde entonces hasta hoy ha sido el poder político el que le ha dado validez a la moneda en circulación. Pero claro, aparece algo nuevo que se presenta como una moneda, que es escaso, que es digital y que no depende de terceros. Y esto es Bitcoin, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva histórica es desde la que creo yo que hay que analizar la importancia de Bitcoin, ¿no? Como analizar, vamos, pues eso, como analizar la aparición de la moneda, porque literalmente presenta una nueva categoría dentro de esta confianza para realizar los intercambios monetarios, donde primero era entre partes, después se desplaza esa confianza al poder político y ahora hay un activo que no depende de terceros, ¿no? Entonces, eso es lo importante, eso es lo más importante. Y por eso Bitcoin no compite con criptomonedas ni con chorradas de este estilo, porque ni es una criptomoneda, vamos, ni nada de esto, porque todo eso depende, pues, o de la fundación, o de empresas, o de particulares que las emiten y tal, ¿no? Lo novedoso de Bitcoin es que no depende de terceros, que es escasez digital que no depende de terceros. Y que es auditable, además, que no es que Completamente. es Bueno, artificialmente escasa solamente porque se reduce a voluntad la oferta, como sería en el caso del oro, y que además obedece a la auditabilidad de ciertos tipos de auditores, sino que te permite a cualquier usuario poder ser auditor también de que exacto, efectivamente exacto. esa escasez se mantiene. ¿Sabes Exacto. qué? Igual, para Sí. el oro era muy difícil que cualquiera lo verificase porque tienes que tener unos conocimientos muy específicos, entonces eso dificultaba mucho los intercambios metálicos entre partes, entonces por eso era mucho más fácil confiar en el poder político. Pero es que con Bitcoin cualquiera puede verificar todas las transacciones desde el origen vamos, con nada, con acceso a Internet en un momento además. Sí, además con un requerimiento de conocimiento bastante bajo, porque para correr un nodo de Bitcoin no es que tengas que ser un ingeniero informático especialista en criptografía, ni mucho menos. Exacto. Y también con la posibilidad de que cualquier usuario que así lo decida pueda hacerlo de manera independiente. No es que dependes de pedir permiso a cierta autoridad para que te avale como un auditor de la cantidad de Bitcoin que hay disponible, ni mucho menos. Sabes que en esta, como irle un poquito más hacia la profundidad del tema del Estado, también quisiera abordar el control, ¿no? Como concepto básico también a lo que plantea el Estado, porque al final, y esto es parte de lo que se habla en el libro, también a modo de abreboca para que se interesen y vayan a comprar la filosofía Bitcoin y disfruten su lectura. Esta idea de que el dinero es algo de lo que no se suele hablar mucho, como que mucha filosofía se ha hecho sobre el propio Estado, sobre el poder, sobre X otros temas, y el dinero siempre ha estado ahí subterfugio, a pesar de que es algo que es inherente y casi connatural a la sociedad. Entonces quisiera ver qué nos puedes comentar sobre el control que ejerce el Estado sobre el dinero, y porque si Bitcoin abre algo
distinto y abre unas posibilidades de realización para el individuo que no existían antes, sería bueno saber cómo ha sido ese control, porque ese control parece no estar tan presente en lo que nosotros pensamos y hacemos con respecto al dinero. O sea, algo tan presente en la sociedad como el dinero y que ha sido de un tiempo largo para acá, controlado principalmente por el Estado, no es un tema que se discuta poco por casualidad. ¿Cuáles serían allí las perspectivas en este tema que nos puedes dejar? Sí, bueno, yo creo que parte, bueno, Godino, de hecho, cuando define la soberanía, atribuye como uno de sus elementos esenciales la acuñación de moneda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Bitcoin es un ataque directo a la soberanía de los estados porque literalmente va a limitar su capacidad de emisión de moneda. No se van a poder volver locos porque Bitcoin está diseñado específicamente para frenar la inflación. Entonces, pues eso sería uno de los primeros, porque son muchísimos frenos que va a introducir a la forma de proceder de los estados. Pero vamos, aún así introduce una cantidad de crisis tremendas que podemos abordar después en la autoridad del Estado específica. Claro, en el control, pues indudablemente aquí en España, por ejemplo, es curioso cómo ahora se ha quitado del instituto el estudio de la inflación. Entonces, y de la sostenibilidad de las pensiones. O sea, se ha quitado dentro de los temarios de economía. Es claro, evidentemente, indudablemente, yo creo que no nos vamos a encontrar con que sea el poder político el que nos enseñe qué es Bitcoin, cómo funciona, salvo en casos anómalos como en El Salvador, que nos puedes contar un poco de cómo ha ido por ahí, eh, donde, claro, yo creo que es un poco suicida, salvo para aquellos que sean los primeros que lo hagan, el explicar esto a su población, ¿no? Porque les va a quitar mucho control a los políticos sobre la fiscalización y la tributación y sobre un montón de aspectos. Yo creo que puede ser, entonces tenderán a retrasarlo mucho y a dificultar mucho su adopción, pero bueno, yo creo que esto es un error gravísimo, ¿no? Últimamente me he dado cuenta que la mejor forma de comprender el alcance histórico, la importancia histórica y cómo son las relaciones a través de Bitcoin es equipararlo a la pólvora, ¿no? Porque primero yo creo que va a tener un impacto similar, porque la pólvora lo primero que hace es cambiar la lógica de la violencia. Entonces, claro, yo entiendo que para un general que estaba acostumbrado a hacer la guerra, que llevaba 40 años combatiendo y otros 15 estudiando cómo habían sido todas las guerras a lo largo de la historia, pues que alguien venga y le diga que un polvito negro va a cambiar la forma en la que se organizan los ejércitos, va a cambiar la forma en la que se hace la guerra, que un chaval de 15 años con un poco de práctica va a poder matar a 100 metros al mejor guerrero que tengas, pues suena un poco a chiste. O incluso con cañones derribas murallas con este polvito negro, murallas que llevan a lo mejor 500 o 600 años, pues suena un poco a cachondeo. Pero efectivamente es lo que hace, ¿no? Aparece la pólvora y cambias toda la forma en la que se hace la guerra, cambia toda la forma en la que se organizan los ejércitos y cambia radicalmente las cosas. Yo creo que Bitcoin también cambia radicalmente los incentivos, empezando porque redefine el derecho de propiedad. Entonces, eso yo creo que tiene un impacto muy fuerte dentro de nuestra forma de organizarnos políticamente y eso es lo que analizaré en el siguiente libro que estoy trabajando en él. Y todas estas cosas, bueno, es que al final esto empiezas a hablar y ya pierdo hasta el hilo de qué me habías preguntado y de qué tenía que hablar. No, no, preguntaba por esta idea del control y el Estado a la cabeza de las políticas monetarias, a la cabeza de la política que rige cómo utilizamos el dinero y cómo la opción que ofrece Bitcoin de un dinero que realmente no necesita la validación de terceros y que permite el intercambio de valor directo entre pares, posibilita entonces que nos podamos apartar de ese paradigma monetario que había funcionado hasta ahora, que es el que rige el funcionamiento de la sociedad tal y como la conocemos y la construimos hoy por hoy, y que abre una puerta totalmente distinta, pues que es parte de esa idea de la desnacionalización, la Ah, sí. desestatización del dinero a partir de Bitcoin. ¿Sabes qué? Hay como un concepto que tú diferencias bastante en el libro y que me gustaría que al menos nos dejes un comentario sobre eso aquí, que es dinero y moneda. ¿Por qué se confunden y cuáles son sus diferencias?
Bueno, yo creo que nos movemos una precomprensión de lo que es el dinero y la moneda y no tratamos de definirlos, ¿no? No tratamos eh, 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 de ver qué es el dinero y qué es la moneda, cuándo coinciden, cuándo no. Entonces, a mí me gusta mucho la comparación, que la utilizo también en el libro, de comparar el dinero y la moneda con el alma y el cuerpo, ¿no? De esta manera vendría a ser, por así decir, el dinero sería el alma y el cuerpo la moneda. Esto vendría muy bien porque cuando muriese un dinero, quedaría la moneda como estudio de la numismática, ¿no? Cuando ya ha muerto, cuando ya ha dejado de ser dinero, pasa a ser estudio de la numismática, ¿no? Pero también, que esto también es un concepto que introduce Hayek, que es entender que el dinero es un adjetivo de determinadas mercancías que cumplen con una serie de cualidades muy concretas. No ser consumibles, ser divisibles, ser escasas, fácilmente verificables, transportables, bueno, una serie de cualidades que además Bitcoin cumple extraordinariamente bien. Y que estas mercancías que cumplen ese tipo que tengan ese tipo de cualidades, pues normalmente tienden a ser medios que se utilizan como medios generalmente aceptados de intercambio, que no tienen que ser de pago, eso es otra cosa distinta, sino de transferencia de valor en periodos largos de tiempo. Y ahí Bitcoin vuelve a ser insuperable, a mi juicio, de todo. Entonces, ¿qué diferencia también a la moneda del dinero dentro de esto, ¿no? Pues la moneda no vendría a ser nada más que una forma de dinero que aparece históricamente en un momento muy concreto, con una serie de avances y de novedades muy importantes, y que resuelve todos estos problemas mejor que sus antecesores, ¿no? Históricamente se utilizaban como dinero, pues, joyas, perlas, objetos brillantes, eh, algunos tipos de elementos únicos, así, o cosas, o dientes de determinado animal, ¿no? Y todo esto precisamente es algo que la moneda perfecciona todas las cualidades que tenían estos productos y presenta nuevas innovaciones, entonces acaba con todas ellas, ¿no? Porque resuelve mejor que todos estos productos la función esencial del dinero, ¿no? Entonces, aquí aparece también otro elemento que se menciona también en el libro, que es el carácter destructivo de la innovación, ¿no? Cuando aparece la moneda, destruye a todos los objetos que se utilizaban como dinero y pasa a ser la moneda la que se utiliza como dinero. Entonces, claro, que aparezca algo con todas las novedades que presenta Bitcoin, pues también tiene que destruir algo, ¿no? Vamos a ver qué es eso, qué es ese algo que destruye, pero vamos, yo creo que su capacidad de destrucción va a ser muy grande. No sé si con esto te vale, ¿quieres que introduzca algún concepto más? No, me parece que está bien así porque además deja abierta también esa ventana para que quien adquiera y lea el libro pueda entender a qué te refieres con esas innovaciones y ese carácter destructivo. No es así como que va a acabarse el mundo y es el chasquido de No, Thanos, ni no, mucho no, no. menos, sino De hecho, la idea de que todo nuevo modelo, en ese sentido, toda innovación, muy probablemente haga insuficiente al modelo previo que desempeñaba en la sociedad o en abstracto que desempeñaba esa función, lo deje sin ningún tipo de sentido para existir, y es en ese sentido en que hablamos de destrucción. Pues no es como que va a haber una guerra, la guerra existe, digamos, a nivel de las ideas, pues de nivel intelectual, y es un proceso evolutivo, lo mismo que pasa con las especies y su evolución, que quien esté más apto, quien tenga las mejores aptitudes para su desenvolvimiento vital, pues es el que se va a mantener. Y en ese sentido se habla muchas veces de Bitcoin como un apex monetario, una especie nueva, poderosa en sí misma, pero que no deja de ser una continuidad de desarrollo tecnológico histórico. Entonces, bueno, ahí la innovación cobra totalmente sentido. Antes de agregar las preguntas de las personas que vieron el tweet déjame hacer y un se inciso quisieron...
Sí, de esto sí. del tema destructivo, porque a mí se me acusa muchas veces de ser catastrofista, ¿no? Y yo creo que para nada, vamos, que todo lo contrario. Yo soy extraordinariamente optimista respecto del futuro. A mí si me preocupa algo, es verdad que me preocupa el periodo de transición, ¿no? Pero esto, pues bueno, pues será un periodo que dure X y ya está, y se acabó. Pero después, una vez pase este periodo de transición, que yo no tengo la menor... recomiendo también un podcast que tengo con Adolfo Contreras, que se llama precisamente La transición a Bitcoin, y que ahí tratamos estos temas y bueno, que está en nuestra mano que esa transición sea mejor o peor, pero que después, lo que venga después, yo creo que va a ser extraordinariamente bueno, porque al final vamos a tener un dinero por el que merece la pena mucho trabajar. En un montón de partes del mundo ahora mismo no tienen acceso a una cuenta bancaria, no tienen acceso a Internet, y sí van a tener esa incorporación a Internet, a una cantidad ingente de conocimiento. Entonces vamos a sumar, yo creo, que miles de millones de personas al mercado laboral, que se van a crear una cantidad de innovaciones que ni siquiera podemos sospechar. Entonces yo soy extraordinaria, pero extraordinariamente optimista respecto al futuro. Y sobre todo animar a la gente a que empiece a pensar en todos estos problemas que puedan surgir para resolverlos, y que está en nuestra mano, vamos, que no es una cosa imposible ni mucho menos. Sí, no es que se está acabando el mundo, sino que estamos en la crisis del paradigma en el que ha funcionado últimamente el mundo. Entonces, bueno, obviamente hay ahí un crush necesario que ocurre, pero bueno, el futuro, sobre todo el futuro que uno comienza a construir viendo las implicaciones que podría tener que cada vez Bitcoin tenga mayor influencia en cómo la sociedad se construye, Ujú. son bastante interesantes. Abriríamos un podcast nuevo justamente ahora para hablar de eso, así que lo podemos dejar para una siguiente conversación. Antes de incluir esas preguntas que nos hicieron ahí en Twitter, quisiera traer el tema candente de hoy, que sería El Salvador. Preguntarte primero, ¿qué le ofrece Bitcoin al individuo? Y luego, ¿qué le ofrece a pequeños países como El Salvador? Porque individuo y Estado, individuo y formación país parecieran como los dos grandes, no sé, como los dos grandes posibles beneficiarios de una red abierta. Entonces quisiera tener tus comentarios sobre esto. Bueno, esto a mí me parece muy difícil de abordar simplemente porque Bitcoin introduce una cantidad de novedades tan grandes que yo soy capaz de vislumbrar alguna, pero no, seguro que se me escapan un montón. La primera, a mi juicio, es que Bitcoin te permite secesionarte patrimonialmente del Estado completamente, ¿no? Te permite hacer un opt-out, salirte del sistema completamente. Pero no solo te permite esto a nivel individual, es que a un país como El Salvador también le permite hacer un opt-out del sistema internacional. Le permite reírse del Fondo Monetario Internacional. A mí esto me parece maravilloso, ¿no? Porque claro, en el momento en el que tú no dependes de la financiación de terceros, que te traten de imponer cualquier cosa cuando tú lo que utilizas es un dinero que no depende de terceros y que no es censurable, pues claro, es que te entra la risa cuando te amenazan o cuando te hacen cualquier tipo de cosa, ¿no? Porque literalmente te has salido de su sistema y no se han enterado. Claro, esto que hace un Estado también lo puede hacer un individuo, o lo pueden hacer un grupo de individuos, ¿no? Entonces, yo por eso creo que vamos a tender a que aparezcan cada vez más micrópolis o pequeñas ciudades, pequeñas comunidades de gente que se secesiona de los estados, no una secesión declarada y proclamada, es que no hace falta, es que te puedes secesionar patrimonialmente sin que se entere, es que puedes estar viviendo en un pueblo sin que se enteren de que estás viviendo allí prácticamente, ¿no? Funcionando a través de Internet, prestando tus servicios a otro país, una pequeña comunidad de 50 o 100 personas que trabajen de esa manera y que obtengan ahí sus ingresos en Bitcoin, y es que el Estado ni se entera, ¿no? Es que a lo mejor hasta perciben subvenciones del Estado si es necesario y ayudas económicas, y no se enteran, es que no se enteran. Porque no, o sea, hay formas de hacerlo de tal manera que no se puedan enterar. Entonces, claro, yo creo que esto, pues como cambia tanto los incentivos, pues es que va a pasar irremediablemente, vamos, es que además es, es un cambio de incentivos, pues eso, que solo se puede comparar a la pólvora o a una cosa así, porque es que no, o sea, el hecho de tener algo inconfiscable y que no te pueden tributar sobre ello, es que vamos, a mí me parece ya de una superioridad frente a cualquier otro tipo de activo, frente a cualquier otro tipo de forma de gestionar tu patrimonio, o sea, al otro lo deja ridículo completamente. Entonces, claro, en El Salvador a mí me parece maravilloso. Hay algunas cosas que no me terminan de convencer, por ejemplo, el tema de hacerlo de curso forzoso, porque para un activo tan volátil,
para la gente de menos recursos, tener sus ahorros de los que pueden necesitar puntualmente liquidez en un activo tan volátil, pues es bastante arriesgado, ¿no? Porque pongamos por caso que tienen que pagar su factura denominada en dólares a final de mes y el día de antes de tener que pagarlas baja un 20%, ¿no? Pues les puede poner en apuros económicos bastante serios. Y después el aspecto de que a mí me parece que es un proceso forzado, ¿no? Que no es que los ciudadanos de El Salvador demanden esta adopción de Bitcoin, sino que es una cosa que está viniendo impuesta por parte de Bukele y que no está terminando de empapar a la población civil, o a mí me da esa sensación, esa pequeña impresión. Y es que estos procesos, cuando no son orgánicos, cuando no son naturales, cuando no es que la propia población lo demanda, terminan por morir. Por eso a mí, aunque el anuncio de la ciudad de Bitcoin me parece extraordinario, porque yo no lo esperaba hasta dentro de muchos años, me parece que no va a terminar de tener este éxito que podría tener precisamente porque no es una cosa natural, no es una cosa espontánea, no es una cosa que tenga fuerza suficiente para sostenerse si no cuenta con el beneplácito del poder político en unas condiciones extraordinarias. Entonces, yo creo que estas pequeñas flores que pueden aparecer requieren de unos cuidados extraordinarios, ¿no? Y en cuanto esos cuidados desaparezcan, las flores estas se marchitan. Yo creo que hay que empezar a construir raíces muy fuertes para que nazcan troncos que no dependan de riegos políticos o de beneficios políticos de estas características, porque si no, van a terminar muriendo, ¿no? ¿Tú considerarías que de esa adopción que se da de esa manera sería como contradictoria con el propio Bitcoin? ¿O Yo creo que Bitcoin no, es yo tan creo que abierto? es que eso es lo que te voy a decir. Yo es que no creo que haya una forma única de abordar Bitcoin, ni hay una forma eh, válida de pensar en Bitcoin, ¿no? Yo creo que al revés, que tenemos que, o sea, no se trata de analizar Bitcoin desde las categorías y desde las ideas preconcebidas que tenemos, sino que repensemos todas estas ideas y todas estas teorías y todas estas categorías que tenemos a la luz de Bitcoin. Yo creo que esto es lo más importante. Y claro, pues Bitcoin es una herramienta de libertad. Bueno, de libertad o no. O a lo mejor se le ocurre a alguien una forma pues, de obtener otro tipo de beneplácitos o lo que sea mediante otra manera. ¿Da un poder individual muy fuerte? Lo da, sin lugar a dudas. Pues no sé, a lo mejor a través de Chivo Wallet, pues Bukele tiene otros fines espurios a través de Bitcoin. No lo sé, no tengo ni idea. Quiero decir, que es por poner ejemplos de cómo se podría utilizar de otra manera con otros fines o con otras cosas y que eso no altera la naturaleza de Bitcoin, porque al final este tipo de productos rebasan con mucho la intención propia del creador. Que al final esto que ha soltado Satoshi, pues claro, es una barbaridad, ¿no? Y ya está cambiando el mundo y yo creo que cada vez lo va a cambiar más. Y cada uno va a poder hacer un uso propio y va a poder actuar con Bitcoin como le plazca, ¿no? Pues unos lo utilizarán como activo especulativo, otros para salirse del sistema, otros para mejorar su solvencia, pues otros para, yo qué sé, para construir sus ciudades, paraíso y sus citadeles o lo que sea. Otros no lo utilizarán, ¿no? O sea, no tiene una visión, una perspectiva única bajo la que haya que trabajar, ¿no? Yo creo que no es un monopolio de liberales, de libertarios única y exclusivamente, sino que va a ser utilizado por una cantidad, ya está siendo utilizado por una cantidad muy grande de personas y cada vez lo veremos por más, ¿no? Hasta por un estado socialista se puede utilizar Bitcoin. ¿Sabes Comprando qué? mucho Bitcoin, puedes hacer políticas de gasto y de subvención en Bitcoin. O Sabes sea, que justamente yo iba a decir eso, o sea, que en el caso venezolano, el caso venezolano es raro, ¿no? Porque es como un socialismo para el pueblo, capitalismo de Estado total a nivel internacional y, bueno, la gran vía del capitalista para las élites políticas en el poder. Pero lo que iba a decir es que ahí sí a veces pareciera contradictorio tener un activo como Bitcoin en la agenda política de un Estado socialista, pero si lo vemos, vamos a pensar Bitcoin como esa amenaza al Estado, ¿no? Que pudiese acelerar la crisis del Estado como formación monolítica de la política como se desarrolla hoy. Vamos a poner ese escenario. Si realmente Bitcoin va a ser
un aliciente para que se creen nuevas formas de asociación política, tenerlo como estado de inclinación de izquierda, como estado de inclinación socialistoide, siempre va a ser un arma importante, porque tú, a la hora de la reconfiguración del escenario geopolítico global, vas a tener una base importante para negociar. Y yo ahí es cuando comienzo a verle sentido a países como Irán, a países como Rusia, aunque sin hablarlo tanto, y obviamente a Venezuela, minando con recursos públicos. O sea, preparándose para esa siguiente fase. Si eso va a ser así, entonces yo quiero también tener una tajada de lo que me va a permitir sentarme en la mesa a negociar, de cierto modo. Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? O sea, vamos, que yo hable de que Bitcoin introduce una crisis muy fuerte en la autoridad política, que es uno de los elementos esenciales del Estado, no significa que vaya a acabar con todos los estados a la vez en el mundo, sino que lo primero que yo creo que va a provocar va a ser un conflicto interestatal, que después que va a haber algunos que tengan mayores problemas para sostener sus formas de gobierno, perdón, sus formas estatales dentro de sus territorios frente a otros, y yo creo que va a haber muchas secesiones, ¿no? En España, por ejemplo, pues un candidato muy fuerte a tener secesiones muy fuertes, porque ya tenemos movimientos independentistas, regionalistas y un montón de cosas, que con el paso del tiempo, pues en cuanto empiecen a comprender un poco de qué va esto, pues enseguida seguramente lo saquen como bandera también. Y entonces yo creo que eso va a ser lo primero que aparezca. Pero efectivamente, es que no solo en el ámbito de Estados socialistas, sino en el ámbito del terrorismo, ¿no? Pensemos, y yo no quiero aquí dar ideas precisamente, pero no creo que muchos terroristas escuchen este podcast. Pero claro, a mí una de las cosas que yo estoy clamando al cielo casi es que los expertos en geopolítica se pongan a analizar esto, porque claro, en el momento en el que tú puedes enviar, o sea, tú tienes un dinero que es incensurable, que se puede acceder desde cualquier parte del mundo, eh, que se puede enviar a cualquier persona sin ningún tipo de dificultad, que es imparable, ¿no? ¿Cómo va a cambiar esto el terrorismo? Pues, me parece una locura. Y si a mí me parece una locura, que no tengo mucha idea de geopolítica, pues a los expertos en geopolítica les debería empezar a rechinar que Irán pues haga ese tipo de actos, ¿no? Ya tenga Bitcoin y financie terroristas a través de Bitcoin. Claro, es que históricamente, por ejemplo, a Venezuela creo recordar que se le embargaron sus reservas de oro en Reino Unido. Claro, pues igual Venezuela dice, bueno, pues ya no vuelvo a tener las reservas de mi país en oro en un país tercero, sino que las tengo en Bitcoin, que toman por culo, ¿no? Entonces, se acaban también los mecanismos internacionales de censura a países que se salgan fuera del orden internacional. Entonces, todos estos aspectos yo creo que se deben analizar desde muchas disciplinas, ¿no? Entonces, decimos, bueno, desde la filosofía, desde el derecho, desde la política, desde la ciberseguridad, desde la teoría de juegos, desde la no sé qué, bueno, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pues desde la geopolítica también, y me parece importantísimo que se hagan estos análisis, porque es un activo incensurable, inconfiscable, que va a cambiar mucho el orden internacional, va a cambiar mucho el orden nacional, y ni siquiera estamos en el 1% de carga del impacto que va a tener Bitcoin, ¿no? A mí me da esa sensación. Joder, pues estaría bien que, perdón por el taco, que la gente se empezase a poner las pilas con esto, porque si no nos va a pillar todo. De repente vamos a empezar a ver que aparecen estaditos islámicos que hacen movimientos con Bitcoin. Vamos a decir, ¿y esto qué es? Y van a ser más los terroristas que nosotros. Sí, es incluso una lucha que puede alcanzar la esfera cultural, pues como que se está apropiando antes una cultura distinta a la nuestra de una herramienta que es tan abierta que cualquiera la puede usar, por eso, o sea, como que está abierta también esa posibilidad, y uno viéndolo pasar, pues como Occidente viendo pasar la revolución, no sé, islámica del Bitcoin, pudiese ser, o sea, está ahí abierto eso también. Sabes que ahora sí, agregando las preguntas de la audiencia que nos dejaron por ahí en Twitter, y además que tiene un poco que ver con este tema que estábamos hablando, nos dicen: a medida que el Estado pierde más control directo de capital, activos, buscará otras formas indirectas de reafirmar el control sobre el capital. Mi tesis es que será mediante el control del movimiento humano y la violencia contra el individuo. ¿Cómo crees que el Estado intentará responder a esta pérdida de control, a esta, no sé, cada vez más
acuciosa revolución financiera. No sé, ¿cómo Yo, yo estoy, lucharía el Estado? Sí. yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Lo primero, yo creo que los estados van a morir matando, ¿no? Es decir, que lo primero que van a hacer va a ser subir drásticamente los impuestos, ¿no? Y todo aquel que se queda atrapado dentro de los bienes más ilíquidos, pues va a sufrir muchísimo, ¿no? Va a sufrir pérdidas patrimoniales enormes. Yo estoy pensando especialmente en el sector inmobiliario, ¿no? Todos aquellos que tengan bienes tan ilíquidos como los bienes inmuebles, en el momento en el que suban los impuestos, se van a quedar atrapadísimos, pero atrapadísimos, porque primero vender un bien inmueble no es fácil, pero sobre todo cuando tengas grandes patrimonios en bienes inmuebles, liquidar 1.000 millones de euros en activos inmobiliarios es una barbaridad, es muy complicado encontrar un comprador de eso y más en situaciones de incertidumbre. Entonces te va a tocar pagar sí o sí, vas a tener pérdidas patrimoniales inmensas. En el resto de activos igual, ¿no? Yo creo que los fondos de pensiones, por ejemplo, pues son otros candidatos a ser colectivizados y ser rapiñados por el poder político a lo bestia. En cuanto a las restricciones de personas, yo también estoy convencido de ello. De hecho, ya estamos viendo como con la pandemia ya se están restringiendo muchísimos movimientos, es mucho más difícil salir fuera, es muchísimo más difícil buscar estos países como El Salvador a los que literalmente huir y trasladar allí tu residencia. Y empezamos a ver todo ese tipo de problemas de riesgos de quedarse atrapado fuera, ¿no? Dentro, ¿no? Lo que pasa con Bitcoin pues es relativamente sencillo salirse del sistema, aunque estés dentro del sistema, ¿no? Simplemente haces un opt-out, compras Bitcoin sin KIC y ya está. Y a mí que me den la tabarra que quieran, que bueno, que si me meten en la cárcel y me torturan, pues mira, tampoco puedo hacer mucho más, ¿no? Pues hasta ahí hemos llegado, pero bueno, por lo menos tengo esa opción, ¿no? Es que lo otro directamente es renunciar o tener que ser extraordinariamente ingenioso, trabajar una cantidad ingente de horas o estar muy cerca del poder político para tener un patrimonio que te permita vivir decentemente y mantener una familia y te llevar una vida un poco holgada, porque si no es casi imposible, ¿no? Entre impuestos, competencia, inflación, es que no te da la vida, no te da. Ok, bueno, yo también estoy bastante de acuerdo que el Estado va a morir matando. O sea, siempre he pensado en eso. No va a ser tan fácil como estar aquí jangueando en YouTube o estar No, no, en no. Telegram y Twitter. O sea, no lo veo Yo me, tan yo sencillito. me temo que tiene tanto poder. Yo no hago de menos al Estado. Esto es una cosa que también me dice mucha gente, ¿no? Pero bueno, el Estado tiene mucho poder. ¿No? Coño, ya sé que tiene mucho poder. Me he tirado mucho tiempo estudiando cómo funciona el Estado. Sé perfectamente el poder que tiene, ¿no? El tema es que sobre esto no tiene poder. ¿Vale? O sea, su poder queda anulado, ¿no? Es como si pasas una barrera y a partir de ahí ya no funciona, ¿no? Ya no furula. Y claro, pues es un problema porque va a radicalizar mucho las otras fuerzas que tiene, y tiene muchas. Entonces, a mí me preocupa, claro que me preocupa, yo animo a la gente a que tome las medidas de precaución que pueda antes de que sea demasiado tarde. Sí, tomar las medidas de precaución mejor antes de que las necesite en acción. Quisiera, ya cerrando, que nos cuentes qué opinas de la filosofía de la moneda de Luis Carlos Martín Jiménez. No conozco el autor, pero bueno, Sí, Álvaro puede ser que sí. Bueno, es uno, como comentaba, bueno, yo me llevo muy bien con Luis Carlos, estuvimos hace nada presentando, ha escrito un libro que se llama La esencia del derecho, lo estamos presentando ahí en la Complutense, bueno, lo estoy presentando él, que es el autor. Y siempre pues me gusta mucho hablar con él pues de todos estos temas, ¿no? De la moneda, del derecho, intercambiamos muchas opiniones porque aunque yo no termino de ser del todo de la escuela del materialismo filosófico y él sí, pues tenemos como visiones muy parecidas que se complementan y que acaban llegando a conclusiones bastante semejantes. Aunque ya digo que yo no estoy tan metido dentro de la escuela como él, ni mucho menos, y partimos de planteamientos radicalmente distintos. Entonces, a mí Luis Carlos me parece uno de los grandes pensadores que tenemos en español ahora mismo, y yo lo he querido poner también en el libro como tal, ¿no? Eso, a la altura de un Hayek o una cosa así, no tanto a lo mejor ahora, pero vamos, yo creo que con el tiempo, porque Luis Carlos todavía es muy joven, pues irá consolidando como uno de los grandes pensadores. Y este artículo al que hace referencia Dante, a mí me parece brillante, ¿no? Y literalmente es un diálogo que yo tengo, o sea, en el libro pienso en contra de Luis Carlos Martín Jiménez en muchos aspectos,
pero que le toma como punto de partida esencial porque es el que hace todas estas distinciones muy bien, el que da el valor que se merece a la moneda, el que hace una serie de distinciones y de precisiones muy buenas, y yo creo que merece la pena tener en cuenta todas las aportaciones que hace, ¿no? Aunque yo ya digo que yo no estoy de acuerdo con muchas. No, una cosa no quita la otra. No, claro, o sea, poder reconocer la altura intelectual de un autor no quita que uno pueda no estar de acuerdo con esas o algunas de esas ideas que plantea. Hemos estado mostrando tu usuario para quienes nos acompañan en YouTube, pero para quienes nos estén escuchando es Álvaro Piso de María, Álvaro Piso de María. Pero si alguien quiere contactar contigo, no sé, de repente preguntarte algo, pedirte un autógrafo digital después de haber leído el libro y decirte que le cambió la vida, no sé, lo que sea. ¿Dónde te consigue para comunicarse contigo, Álvaro? Pues creo que me he salido, perdón, no sé si me he salido o no. Sigo, No, ¿verdad? sigues aquí, sí. Ah, vale. Pues que me he hecho el correo ahora nuevo para el seudónimo, creo que es Álvaro de María, pero no estoy seguro, ¿lo tienes tú por ahí? Eh, Estos imprevistos. Ya lo vamos a revisar rapidito. Sí, creo que es, te lo digo ahora mismo. Sí, Álvaro de Álvaro, María, sí. pero solo una D. O sea, es Exacto. Álvaro de María@gmail.com. Así que Perfecto. eso, vamos, y yo encantado de, pues, vamos, he recibido tengo como 200 mensajes todavía sin contestar o una cosa así, pero porque hace un poco locura es que el libro ni siquiera ha salido a la venta, que está en preventa todavía, o sea, que sale a la venta en digital, saldrá a la venta ahora antes de Navidad, un poquito antes de Navidad. Estuve revisando ayer la primera maquetación y en papel saldrá sobre febrero, una cosa así. Aún así, vamos, ya ha sido una auténtica revolución que yo ni esperaba y está siendo una barbaridad, ¿no? Pues el primer día vendió como 600 ejemplares en preventa, a falta de 2 meses todavía para salir. Qué bueno. Sabes que para cerrar me gustaría que nos des un consejo. O sea, de repente gente que escuche este podcast y diga, oye, yo tengo una idea por ahí y no la he podido soltar, no sé, o sea, ¿qué le dices? Porque como nos estabas diciendo justamente ahora, ha sido toda una locura, ha sido imprevisto y tal, exacto. No te lo esperabas, obviamente. Entonces, Yo, ¿qué le vamos, dices a alguien que de repente siente que tiene esa idea ahí en el tintero? No necesariamente solo un libro, de repente quiere lanzar un podcast, dedicar su Twitter a hablar sobre Bitcoin, no sé, o sea, ¿qué le dices a alguien que está ahí? No sé qué hacer, ¿qué hago? yo lo que me diría es que se animen a ponerlo en público, ¿no? Es decir, a poner tus ideas en público y que sea el público el que te vaya testeando, porque al final será cuestión de tiempo, pues al final llevo hablando de esto un montón de tiempo, lo que pasa es que nadie me había hecho ni caso, hasta que me hace caso Lunaticoin y bluff. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que simplemente que vayamos poniendo en la esfera pública las ideas que se nos vayan ocurriendo y si alguien con el altavoz concreto o oportuno pues llega a ellas en algún momento porque alguien las repesca o alguien considera que son valiosas o de casualidad y de chiripa pues acierta con la tecla que hay que tocar para que se popularice, pues adelante. Y esa es la forma en la que funcionan las cosas, vamos. Al final, si una idea es buena, la gente no va a querer dejarla pasar, ¿no? Porque yo creo que son las cosas más escasas y más valiosas que hay, ¿no? Las innovaciones conceptuales o las innovaciones teóricas, porque llevan muchísimo tiempo de trabajo detrás, ¿no? Yo tardé muy poco en escribir este libro, pero porque realmente es una síntesis de un pensamiento que yo llevo trabajando 7 años. Entonces, claro, pues sí, pues tardé una semana en escribirlo, vale, sí, pero me he tirado 7 años estudiando 6 o 7 horas al día. Bueno, lleva su peso y su esfuerzo. Bueno, gracias Álvaro por tu tiempo, gracias también a las personas que nos escuchen en este episodio de Hablemos de Bitcoin y obviamente un agradecimiento a nuestros patrocinantes, Leden.io, Bitrefill y Horror Horror. Entonces, bueno, nada, quedamos en conexión Álvaro. Espero leer un poco sobre este autor que nos preguntaban al final y también leer en breve el nuevo libro que estás allí ya maquinando y todos los éxitos para estos proyectos. Pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y es un placer y que volvamos a repetir este podcast en unos meses o en un año con el siguiente. Perfecto.